Bueno, Isa, es martes otra vez, yo no me lo puedo creer. ¿Qué tal? Bienvenidos a eSports Business Live, sección de Workers, como no podía ser de otra manera. Mi queridísima Isa me acompaña un martes más, Isa. Un martes más, encima el Día de los Enamorados, tía. Aquí estamos enamorados el uno del otro, ¿no? Aquí en Amor y Compañía. Es que no podía caer en otro día. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya está, hemos empezado con la primera sorpresa del día, chavales. Yo también estoy enamorado de Isa. Acercamiento dramático. A ver, ¿cómo es así? Choca. Siénteme. Oh, así está. Javi, te queremos, tío. O sea, también queremos a Javi. Javi, estoy enamorado de ti, corazón para ti. Y nada, oye, bienvenidos a todos una tarde más, un martes más. A las 8 ya empieza a ser tradición, ¿no? Estar en eSport Business Live. Y bueno, hoy, como Día de los Enamorados, pues tenemos un invitado que no sabemos si está enamorado, pero enamorado de muchas cosas sí que está. Y oye, Isa, si te parece, le damos entrada porque hoy vamos a hablar de gestión de comunidades, vamos a hablar de paintball, vamos a hablar de historia. Es que este chico lo hace de todo, o sea que vamos a darle la bienvenida al grandísimo Acho, el murciano, porque por desgracia es murciano, pero bienvenido. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Acho? Oye, un placer tenerte con nosotros. La verdad que ya le tuvimos por aquí en la mesa redonda de la comunidad hispana de Hell Luz, pero hoy vamos a indagar un poco más en la persona de Acho, porque es un tío que aporta mucho a términos de gaming, pero también a términos de historia, a términos de paintball. Es que tío, haces de todo. Yo no sé, te voy a preguntar un montón de cosas, pero haces un cojón de cosas. Eso es la verdad. Sí, a veces demasiada gestión, sí. Aquí tenemos a Electrotelco, Electrolito para los amigos, no tan amigos, que nos dice, ya me iba a meter contigo. Bueno, no te metas conmigo, Electro. Por aquí nos dice Nuborth, buenas tardes. Bueno, muchos nombres conocidos. Tenemos a Ice también por aquí. Y en fin, gente de Hell Luz que nos ha venido a ver, Isa. Sí, por ojo, lo de la 129 ya lo había pillado. Lo de la 129, ojo, Isa, otro intento más para que te vengas con nosotros a jugar, no digo nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy como H, entonces tengo como muchas cosas y nunca tengo tiempo. Entonces está complicado precisamente por eso, porque si me compro el juego yo quiero disfrutarlo bien, no jugarlo una tarde y después tirarme 2 meses sin volver a tocarlo, porque es lo que me está pasando ahora. Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace. Yo para eso no juego. Hay gente que entra en los free, por desgracia. Entonces, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, Acho, vamos a ver. Videojuegos, pregunta obligada, porque es la primera pregunta que se le hace aquí a todo el mundo. ¿Cómo llegan los videojuegos a tu vida? ¿Qué te hizo entrar aquí? Pues mira, los videojuegos llegaron a mi vida en mi casa. Mis padres, cuando se fueron a vivir juntos, se acaban de casar, compraron una Atari. Y claro, en mi casa era ya Atari. Y luego, una vez mi primo, años más tarde, me invitó a su casa a jugar a una consola nueva que le habían regalado, que era la PlayStation 1. Y echamos la tarde jugando al Battle Arena Toshigen, al Tenchu. Ya ves, chaval, y Tenchu, esa Navidad casualmente me regalaron una PlayStation 1 chipeada. Y ya a partir de entonces, ya con los años, ya nos compraron en casa un Toshiba, un ordenador Toshiba que únicamente permitía componentes Toshiba. Querías una impresora, tenía que ser Toshiba. Y el antiguo Apple, oye. Solo me dejaban jugar los fines de semana, así que tenía que pensar muy bien qué es lo que iba a ser, qué es lo que iba a hacer el fin de semana, compartiendo ordenador con mi hermano. Y desde ahí, pues hasta hoy. Hasta muchos años. Estábamos hablando de más de 25 años y tengo 31, o sea, fíjate, toda mi vida entre videojuegos. Ojo, porque seguimos el patrón, Isa, ¿eh? Seguimos el patrón de la familia me metió aquí, desgraciados. Maldita sea. Desgraciadamente mis padres me metieron en el gaming, sí. Desgraciadamente. Además, con una Play chipeada, yo recordaré siempre, tío, cómo había que meter la memory card esa con el muellecito, dejarla abierta. Santo Dios, la que había que hacer era una obra de ingeniería. En la PlayStation 2 era más fácil. Es que mi primera consola fue una Play 2, entonces esa también tenía los discos ahí en plan, jeje. Pero bueno, eran un poquito piratas del Caribe. Pero bueno, y ¿sabes otra cosa en la que nos parecemos, Hacho? A mí también solo me dejaban jugar los fines de semana y también tuve que compartir tiempo el ordenador con mi hermano hasta que ya tuvimos uno cada uno, pero pasó mucho tiempo hasta ese momento. Ya ves. Ojo, yo siempre lo diré, o sea, a mí se me desbloquean los recuerdos en función de que vamos trayendo gente al programa, porque claro, lo de la Play chipeada, a mí es que se me ha venido lo del muelle que había que ponerle en el pinchito, es que aquello era ingeniería de niño, de chaval, y
y recuerdo de haber jugado muchísimos juegos gracias a eso. O sea que, oye, me has desbloqueado un recuerdo bastante guay, la verdad. La gente no sabe lo que era jugar al Pro Evolution Soccer 1 en blanco y negro y coreano. O sea, coreano, aquello era brutal. Era lo malo que tenía los chicos. El grande de Castolo, número 9, madre mía. Era increíble. Pero bueno, los videojuegos llegan así a tu vida y, bueno, encuentras, imagino que habrá muchos juegos a lo largo de tu vida que han sido importantes, a los cuales le habrás dado caña, le habrás cogido mucho cariño y le habrás echado infinidad de horas. Pero, ¿cuál dirías, no? Que es ese videojuego que a ti te ha marcado para el resto del tiempo? Es decir, siempre el juego es que vas a recordar en tu cabeza. Vas a decir, hostia, es que me acuerdo de pe a pa de la historia porque es que me marcó. Mira, en DayZ Mod, o sea, DayZ, pero mod, que era un mod de Arma 2, sí. Ese juego le eché más de 7.000 horas. O sea, literalmente mi adolescencia fue DayZ Mod. Y luego podríamos decir también Counter, Cyberpunk y Helleluz. Esos serían mis 4 top. Pero si tengo que elegir uno con el que vivir toda la vida, DayZ Mod. Ojo, el DayZ Mod yo lo jugué cuando aún era mod también. Me quedé traumatizado, ¿no? Porque decía, ¿cómo? Pues esto no es jugable. O sea, no puedo jugarlo. ¿Qué coño pasa este juego? No lo puedo jugar. Pero me pasó exactamente lo mismo cuando yo empecé a jugar al Counter-Strike 1.6. Cuando pasamos al Surce, ese cambio del 1.6 al Surce fue como, para mí fue como, me explotó la cabeza. Dije, joder, ¿cómo puede haber un juego tan bueno, ¿no? Y somos ya viejos, ¿eh? Porque la gente no entiende que a esas cosas íbamos a jugar a un ciber que pagábamos en pesetas y te daban X tiempo para poder jugar. Y claro, se hacían unas LAN ahí en los ciber increíble. Buenos recuerdos. Mira, nos dice Mancampos por aquí, qué jovencitos, Prince of Persia que nos alucinó cuando salió por primera vez en PC. Yo recordaré siempre el Prince of Persia porque fue el segundo juego, porque no fue el primero, el segundo juego que yo pude jugar en un ordenador gracias a que mi tío era informático de entonces, y hablamos del 94 o del 95, ¿vale? Y lo recuerdo ahí, meter disquetes, que se jodía, que no sé cuántos, santo Dios, qué bien me lo pasaba jugando al Prince of Persia. Pero el primer juego que yo recuerdo en mi cabeza fue un juego que él diseñó porque le encantaba la película de Tron. La película de Tron. Y el juego era tan sencillo como una pantalla en negro y unas líneas de colores. Tú podías elegir cuántos jugadores podían jugar en esa pantalla y las personas, normalmente éramos 4, recordaré, mis 2 tíos, mi padre y yo, en el mismo teclado y solo se jugaba con 3 teclas, izquierda, derecha y el de disparar. Ya está. No había más. Entonces, éramos 4 personas en un teclado, en un mismo teclado. Claro, nos pegábamos, gilipollas, tal. Y yo era un niño pequeño. Ese es el primer juego que yo recuerdo. Es un juego que no existe como tal, porque lo diseñó mi tío en unos disquetes. Lo programó él, un juego que era muy fácil de programar, evidentemente, pero es mi primer recuerdo de videojuegos. O sea, nunca me había hecho esa pregunta hasta que, no sé, me he puesto a recordarlo. Y el primer videojuego de ordenador que jugué yo era el Indiana Jones, La Última Cruzada, que iba en disquete, que tenías que iniciar desde MS2. Sí. Y ojo que tenía sistema de seguridad para que el juego fuera original. ¿Cómo era el sistema de seguridad? Tenías, cuando te comprabas el juego, que venía con una revista que era una pequeña guía, te venía una serie de códigos, pero así mezclada, negra, roja y azul. Y te daban un celofán de color rojo que tú ponías encima y te decía columna tal, línea tal. Y ese era el código para poder iniciar con un juego original por entonces. O sea, que yo para mí decía, madre mía. Me siento muy... Es que yo no había nacido ni siquiera. Es que tú naciste con un móvil en la mano. Ni había nacido y como mucho a lo mejor estaba, no sé, en el hospital recién salida, ¿sabes? En plan, un poco más... Pero MS2 era lo mejor. MS2 era lo mejor para el gaming. Tenías desde LucasArts, luego tenía el Monkey Island. Vamos, que yo era... Yo, mira, hoy curiosamente, la primera clase que he dado del cuatrimestre de mis chavales, hoy les estamos dando términos básicos de ciberseguridad, ¿vale? Y una de las cosas que me ha dicho un chaval que me ha hecho mucha gracia es,
Tío, ¿tú sabes la cantidad de cosas que se puede hacer si escribes CMD en Windows y te aparece una pantalla negra con un montón de cosas que puedes hacer? Y yo diciendo, ¿en serio? C2 C2 barra. Ostras, Yo lo que hacía cuando Sí. descubrí eso en informática, en el instituto, lo que hacía era programar en el ordenador de nuestro profesor de informática que no sabía hacer nada con su vida, le programaba que se apagara en X tiempo. Entonces se le apagaba. Es que siempre intentaba llegar antes a esa clase como fuera, estaban abiertas, entonces era como, venga, y era una cosa que yo ahora mismo ni la sé hacer porque yo la copiaba de internet, era como, vamos a buscar cómo se hace esto, lo copio, lo pego, vamos ya. Entonces se le apagaba el ordenador y decía, jope, entonces llamaba a los técnicos y era como, yo me meaba, era como, mira, ya estoy. Ya, Internet dice. Internet. Nubi aquí, Nubord, nos deja el format C, 2 puntos, el actual Alt F4. Alt F4. Ahora solo, el Alt F4 solo cierra, pero un format C, 2 puntos, cuando alguien te decía, oye, ¿cómo puedo hacer para arreglar esto? Format C, 2 puntos. A formatear el PC entero. O sea, la manera más facilita para formatear un PC no es meter el disco de Windows y ejecutar Windows, es entras en CMD, format C, 2 puntos, ya está. Y formateas el PC entero. Enterito, en un segundo. Puedes intentarlo ahora si quieres. Uy, no pasa nada, no pasa nada. Estaría buenísimo, ¿no? De repente se apaga mi cámara. Total. Pues bueno, vale. Hemos demostrado que somos unos polla viejas, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque el mundo del gaming viene desde ahí, chavales. Esto es lo que hay. Es lo que hay, pero cuéntanos un poco, porque claro, ya evoluciona todo el tema de pues, los juegos, llegan los juegos, te hace gamer, tal, friki antes, ahora gamer. Vale. Maravilloso. Llegamos a las comunidades, a las grandes comunidades de videojuegos. ¿Cómo gestionas una comunidad de videojuegos? En este caso, aquí yo que, por ejemplo, soy miembro, aunque no activo, pero estoy ahí en ese Discord, Mez Gaming. ¿Qué es Mez Gaming? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué pretendéis? Bueno, Mez Gaming en realidad nace de una pequeña marca de ropa que teníamos para el mundillo del paintball de mi equipo, que aparte de jugar bien, pues lo que hacíamos era intentar generar como una moda de vestimenta, como una apariencia. Y eso pues lo fuimos manteniendo ahí, a veces cogía más auge, que si en las ligas vendíamos camisetas, etcétera. Y vino la pandemia. Y entonces dije, hostia, pues esto no lo voy a tener parado, etcétera, voy a hacer una comunidad, ya metemos cosas en gaming, como ya he hablado con Fábrica, ya nos pueden hacer alfombrillas, sillas, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues vamos a ir recopilando gente, vamos a ir haciendo sorteos, etcétera, etcétera. Y fue así un poco como empezó. Fue bastante improvisado de un día, como la mayoría de mis proyectos, de un día decir, hostia, voy a intentarlo, voy a ver que poco a poco consiguiendo gente, nada de spam ni nada de eso, orgánico, quien quiera entrar que entre, aquí nos tiene y punto. Y tener dentro pues una pequeña comunidad que para mí siempre es como una pequeña familia, aunque suene muy romántico, pero sí es gente que mantenga la comunidad y que responda a la gente y que ayude a la gente porque quiere, no porque tenga una obligación, sino porque le apetezca estar en ese entorno. Y no solo jugar un videojuego, sino, oye, voy a jugar al Indiana Jones, la última cruzada en MS2, me voy a poner en un canal y vendrá alguien que quiera o que pregunte y a lo mejor se interese y ya podemos jugar juntos. O sea, algo muy orgánico, fue un pensamiento de algo muy orgánico. Oye, nos dejan la primera pregunta por aquí, Spalet. Además, ojo, hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente, porque como hay mucha gente conocida además por el chat, que tanto conoce a Hacho como a nosotros, Isa y a mí y tal, pues hoy vamos a dejar lo que es la ventana de preguntas abiertas, preguntar cuando os apetezca, ¿vale? Porque con Hacho vamos a hacer un repaso de todo lo que hace, pero siempre está bien ir metiendo alguna preguntilla de la gente, ¿vale? ¿Estudiaste sobre SEO en YouTube? Te pregunto. No, la primera vez que yo me metí a estudiar sobre SEO, yo no lo llamo tampoco SEO, yo lo llamo comportamiento humano en Internet, porque lo de SEO es demasiado pro. Fue porque yo era community manager de una línea de talleres de alta gama y pues tenía un objetivo que era el 300% de ventas actuales desde el momento que yo entré en esa empresa. Entonces, bueno, pues desarrollé un plan de marketing a largo plazo, o sea, sí que en cuestión de un año ellos tenían ya que empezar a ver resultados. Y a día de hoy, yo ya me he ido de la empresa hace 6 años, a día de hoy siguen teniendo, por esa gestión de SEO que hice en su momento, siguen teniendo esa cantidad de clientes, por lo cual hice mi trabajo bastante bien. Y ahí fue realmente cuando aprendí a cómo gestionar las cosas, no estos vídeos de cómo tal, no sé qué, el SEO, todo eso, básicamente, para que lo sepáis, todo lo que hay por internet es bastante mentira. La mayoría son suposiciones
y la mayoría son autoseo, o sea, esos vídeos están hechos para llevarse ellos cosas a la saca. Y No, los libros también. no te van a ayudar a ti. Y lo sé Eso porque me tenerlo compré claro. un libro de esos. Me compré un libro sobre SEO y posicionamiento pues, en Google. En este caso era especializado en Google, con herramientas para poder ponerte pues, encima en las búsquedas y todo esto. Y era un libro que literalmente decía cosas tan obvias, pero tan obvias que me sentí estafada. O sea, en plan, me lo terminé de leer y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le he dado 10 euros a este ser humano, tío? SEO, vender este libro, ¿no te digo? O sea, Pero- puedes hacerlo por el Buen engaño de las tutorial. personas, o sea, el SEO rápido es engañar a las personas o directamente comprar bots. Comprar bots no es para tú tener más números, sino para aparentar que tienen más números y por la cual alguien llega y dice, pues este tío tiene que ser interesante porque tiene X seguidores o X gente, por lo tanto, me meto y tienes una parte de bot y una parte humana. Si lo haces orgánico, es una cantidad de gente que te va entrando muy poco a poco, pero que son reales. Y tienes que pensar en un porcentaje, por ejemplo. El porcentaje que yo siempre manejo en todo es, si tú tienes X seguidores, ese 10% de esos seguidores se va a quedar y va a ser activo. Por ejemplo, si tú tienes 1000 seguidores en YouTube, si tienes el 10% de las visitas de esos seguidores, estás haciendo las cosas bien. Realmente da igual qué cantidad de seguidores tengas, es el porcentaje de ese 10%. El engagement, ¿no? Podríamos Claro, decir. o sea, Claro. yo lo mismo, por ejemplo, en mi canal de YouTube creceré más lento, pero crezco en calidad de gente. Yo, por ejemplo, tengo un crecimiento aproximadamente de unas 200 personas al mes, fijas, si no más, porque ahora con lo de los shorts sube mucho, pero también baja muy rápido. Entonces, claro, es muy distinto y el SEO no es una ciencia cierta. El SEO tiene que tener el factor humano, que para mí es un 60%, que es lo mismo llega alguien, yo qué sé, lo deja con la novia y llega y dice, para tomar por culo, y te deja de seguir porque lo ha dejado él con la novia. Claro. No es una ciencia exacta. No, efectivamente. Yo esto muchas veces me recuerda a los libros de autoayuda, ¿no? ¿Estás triste? No estés triste. Y eso. Bueno, a veces se me quedan cortos. Coño, ojo, rompo una lanza a favor a los libros de autoayuda. Hay libros de autoayuda escritos por profesionales que realmente ayudan. Lo que pasa que hay mucho ganadura. Entonces, yo solo me he encontrado con un creador de contenido que se llama Alphonse no sé qué, ¿Sí? que el caso es que es un... No voy a decir la palabra estafador porque no se puede acusar a nadie sin pruebas, pero para mí es un presunto cantamañanas. Vale. Pero tiene un porcentaje bastante alto en sus vídeos de cosas que sí son ciertas y, Claro. y están bastante bien. Mira, por aquí Ramón Fons, exactamente. Ramón Fons, ¿no? Claro, a ver, esto al final no deja de ser que en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hablando de libros de autoayuda o hablando, por ejemplo, de posicionamiento SEO o hablando de los gurús de las criptomonedas, es que hay tanta gente que habla de cosas que muchas veces parece que sabe, aparenta que sabe, y te está colando información real e información, en muchos casos, fraudulenta, información que realmente no lleva a ninguna parte. Yo me he encontrado con este tipo de personas, Isa y yo nos hemos encontrado con este tipo de personas muchas veces en el mundo de los eSports. Gente que te dice que sabe de eSports, gente que te dice que sabe gestionar un equipo o que ha hecho X cosas dentro del sector, y cuando realmente lo pone en práctica, cuando trabajas con esa persona, te das cuenta de que no, de que sencillamente es todo apariencia, ¿no? Entonces, es que en el momento en el que hay una persona dentro de la ecuación, una teoría matemática no funciona. No, Tienes que ir haciendo trajes a medida en todos los proyectos, en cualquier equipo del índole que sea, tienes que ir haciendo trajes a medida para poder sortear muchos problemas que da el género humano. Efectivamente. Bueno, nos viene bien para hilar la pregunta que nos ha hecho Spalet sobre el SEO, porque tu faceta de gamer la conocemos, pero esa faceta de historiador, esa faceta de vídeos que has hecho, innumerables vídeos, de hecho, y muy buenos en YouTube, en tu canal de YouTube, sobre historia en España, sobre la guerra civil, sobre un montón de cosas, un montón de temas que tocas. Porque a la gente normalmente, al gamer de a uso, no suele tener dos aficiones tan dispares. Es decir, porque son dos aficiones muy dispares. Hay gente que, evidentemente, pues yo tengo afición al judo y a los videojuegos. Es una afición dispar también, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero realmente, claro, ¿cómo te llega esa pasión por la historia de querer explicar qué ocurrió en X sitio y qué te lleva a seguir haciendo ese contenido? Pues el interés por la historia, yo la primera vez que recuerdo algo relacionado con la historia fue, éramos pequeños y estaban haciendo una obra en casa.
y como no teníamos dinero, pues teníamos que vivir en casa mientras hacían la obra. Entonces, claro, era muy aburrido porque no podías salir de tu habitación, etc. Y yo encontré que habían unos VHS, esos son unas cosas que existían, que se metían en un aparato y veías una película y tenías que rebobinar, bueno, un follón. Una movida magnética. Una movida, magia negra. Magia Que se rompían aleatoriamente al pasar el tiempo. Y era un documental, el típico documental de la Segunda Guerra Mundial. Y me acuerdo que mi madre estaba haciendo cosas, pasó y me dijo, se quedó así mirando y me dijo, pero tú sabes quiénes son los buenos, ¿no? Y yo le dije, sí. Sí, pero ni puta idea, realmente. Claro. Y entonces me puse a leer enciclopedia y Encarta, otras cosas que son también de viejo. Y dije, ahora entiendo todo. Y ahí fue cuando empecé a interesarme. Me dije, hostia, esto es interesante, esto es interesante. Y poco a poco, hasta el día de hoy, que me encuentro con que es muy fácil encontrar datos de historia de otros países. O sea, por ejemplo, la historia polaca está muy documentada, pero sin embargo la española está mal documentada o muy mal explicada o muy llena de mentiras y de alteraciones ideológicas. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un proyecto dentro de YouTube que yo básicamente es contar lo que yo sé, dando los argumentos que yo tengo en mi mano, que son herramientas que tiene cualquier historiador, que son pues fuentes fiables y que no son fijas. Quiero decir que la gente llega y dice, no, este tío descubrió América porque yo lo leí en Conocimiento del Medio hace 20 años y eso es así. No, hombre, tienes que ir actualizando. La historia se va actualizando, tiene como un sistema operativo que cada vez van añadiendo cosas y se saben cosas nuevas. Entonces, pues yo intento pues ir contando cosas que voy sabiendo. Por ejemplo, ahora, en estos instantes, he parado de montar un documental que estoy haciendo sobre la mayor catástrofe marítima de España, la cual nadie sabe cuál es. O sea, si os pregunto cualquiera que hay aquí, el chapapote no es. Y eso fue en Murcia, con más muertos que el Titanic, en la Guerra Civil Española, y no hay apenas nada. No lo sabía. Entonces, lo que he hecho ha sido ir hasta ese sitio, meterme en una base naval con permiso del Ministerio de Defensa, grabar, documentar. Es que si te metes en una base naval sin permiso de nadie, sin permiso, que se puede, pero está un poco mal. Pero me metí en una base naval, cabe uno. Claro, porque también es que la gente llega a ver un vídeo de 10 minutos y no sabe que eso lleva 10 meses detrás antes de ese vídeo de 10 minutos, ¿sabes? O sea, y la gente no entiende que yo, por ejemplo, cuando me fui a Teruel, eso tiene 3 años de investigación detrás, mucho dinero en viaje, jugarme la vida, como bien sabe en el segundo viaje que me costó casi la vida. Y, o sea, es mucho trabajo y la gente ve un vídeo y dice, ya está. Pero bueno, para mí, con que vean el vídeo y lo tengan medianamente claro, es más que suficiente. Súper interesante. A ver, yo creo que no es tan dispar que a la gente que es gamer le guste la historia y tal, porque hay juegos especializados un poco en eso, ¿no? Aunque puedas modificar lo que vaya ocurriendo, por ejemplo, el Europa Universalis 4 o juegos de este estilo, de esta índole, pues sí que beben mucho de la historia y demás. Y es cierto que no se estudia muy bien historia, ¿eh? Yo he hecho bachillerato y todo, y dependía mucho de qué profesora te diera. En mi caso era una profesora. Había algunas cosas que se saltaban, ¿vale? Temas que no se daban, cosas por el estilo. Entonces era como, están ahí en el libro, si quieres te los lees, pero no vamos a ponernos en el examen y no voy a explicarte nada de esto. Y eso ha pasado. Incluso un profesor que le decíamos el Cavernas, literalmente cogió todo lo que era la prehistoria y dijo, no lo damos. Porque no querían que nos leyéramos, no quería que nos riéramos de su nombre y dijo, pues esto no se da. ¡Hala! Venga, pasamos. Y eso lo he vivido. Nosotros teníamos una profesora de historia que le llamábamos la Aviones, porque lo típico de cuando llegas a clase y dejas la mochila encima de clase, o sea, de la mesa, que te quedas así mirando y dices, ¿tú qué estás en la trinchera? ¿Es que te van a disparar los aviones? Y así le llamábamos los aviones. La mujer llevaba un sello con la cara de Franco y casualmente cuando había que explicar Franco, saltaba. Ya pasábamos directamente a la transición. Claro, entonces, no voy a ser, hay un déficit, en mi instituto hay un déficit de historia bastante grande, gracias a esa señora. Joder, curioso. Yo tengo una pregunta referente justo a este tema de tanto de investigación y todo esto. Bueno, el nombre del canal, por si a alguien le interesa, yo creo que sí, es un tema bastante interesante. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo te encontramos en YouTube? Hacho el Murciano. Hacho el Murciano, así en todos los sitios. Vale, perfecto. Fácil de localizar, ya lo sabéis. En absolutamente todos, excepto en Instagram, que es Javi Codina, pero porque Instagram es mi trabajo personal, no es... Claro.
No, a ver, importante, Isa. Sí, perdón. Quiero hacer otra pregunta. Es que obviamente quería primero saber un poco cómo localizarlo para que la gente lo tenga un poco en mente y luego decirte y preguntarte, ¿no? Si con estos vídeos y demás pretendes hacer que ese tipo de, bueno, cultura un poquito deficiente, ¿no? Dentro de la historia, pues encuentre cabida y que la gente pueda informarse de manera mejor. A ver, yo, por ejemplo, en TikTok trato muchos temas. Siempre lo hago, lo que tengo que decir, y me siento muy orgulloso, es que siempre lo hago desde la imparcialidad. O sea, sí, yo, o sea, la gente sabe mi rasgo ideológico y, sin embargo, el documental que estoy haciendo ahora es del otro bando, porque a mí me interesa contar esa historia también. O sea, no se trata de contar lo que a ti te apetezca, porque si no es como una manipulación. Venimos a contar historia y la historia tiene ambas partes. Entonces tienes que contar ambas partes y sin miedo a decir, aquí hay una duda, esto es mentira por estos documentos, porque claro, no puedes decir esto es mentira y punto. No, tienes que llegar, enseñar el documento y si es una hipótesis, decir que es una hipótesis. Y luego yo lo que utilizo es mucho los videojuegos de historia para explicar el contexto de esos videojuegos. Por ejemplo, en Hell Let Loose explico sobre las batallas de los mapas o sobre curiosidades sobre las armas o sobre los vehículos, sobre los uniformes. Entonces, claro, es un poco de disfrutamos de un juego, pero yo, aparte de darte ese disfrute del juego, te doy el contexto intrahistórico del juego en sí. Claro. No, es como la FG-42, todos sabemos que es un arma que se creó en el 39 y tuvo un uso increíble, ¿verdad, Acho? Sí. Que eso es algo que me pasa, a mí le pasa mucho, que es decir, oiga, han puesto ustedes un arma en Francia que no vio Francia ni de lejos, que solo se produjo 7.000 unidades y que no tiene razón de ser meter en un juego. Claro. O meter una escopeta en la Segunda Guerra Mundial en Francia, oiga, no. En el Pacífico sí, en Francia no. Son todas esas cosas que no está mal de decir, no, que te gusta la escopeta, puta madre, mira, y este es el daño que hace y tal, pero no pinta nada. Claro, exacto. No es históricamente preciso. Pero bueno, al final es lo que es muchas veces es la guerra que tenemos. Yo, por ejemplo, que soy muy fan, ¿no?, de ese periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 35-36, ¿no? Es cuando me empezó a interesar a mí la historia. Todo fue gracias al Call of Duty, tengo que decirlo. O sea, a mí llegó el Call of Duty a mi vida y yo no tenía ni puñetera idea porque no habíamos dado todavía nada de historia en el cole cuando yo empecé a jugar al Call of Duty. Y me flipó el hecho, ¿no?, de que, hostia, ya guerra antes, ¿no? Había guerra antes con armas bastante viejas. No era lo que yo estaba viendo. Yo vivía en un cuartel, por lo tanto, claro, yo estaba acostumbrado a ver armas modernas, desde las del 99, 98, ¿no? Entonces, era diferente. Entonces, claro, yo ahí es cuando me interesé, ¿no?, un poco por la historia. Ni de lejos he hecho investigaciones ni tal, pero sí es cierto que cuando llegaba al instituto la parte de te explican la historia, yo decía, joder, pero si es que en el Call of Duty me están explicando incluso un poco más, salvando mucho las distancias, ojo. Yo quiero mandarle un mensaje a los developers del Call of Duty y del Battlefield. Señores, pongan un anuncio al iniciar el juego en el que diga que todo escenario o armas que aparecen en el juego no reflejan la realidad, porque eso de encontrarse una PPSH en Normandía le chirría a cualquiera. Claro. Esto de llevar una mira holográfica en 1945, no. O sea, todo eso yo creo que no. O sea, pasa igual no sé si lo sabéis, en los medicamentos. Te dicen que los escondas de la visión de los niños porque por estética muchas veces, y para que sea más fácil leerlo, ponen la primera en minúscula. El nombre del medicamento, la primera la ponen en minúscula. Entonces, los niños se pueden equivocar y escribir en minúscula. No sé si sabéis que eso es una regla. Lo conocía. Pues con los juegos debería ser así, porque luego llega un niño y dice, no, yo me cogí un M10, o sea, yo tengo fotos de un chico disparando un M16 en Normandía en 1945. Claro. No. Claro, efectivamente. Pues ahí es a donde voy, ¿no? Yo me empecé a interesar un poco por la historia en general, por los videojuegos. O sea, me llegaron los videojuegos y dije, coño, hay juegos que me explican cosas de la historia, ¿no? Después, evidentemente, te pones a leer y ves que, coño, que el videojuego tiene, pues, una mínima parte de solo contexto histórico porque se ubica en esa época, pero ya está, no tiene más, ¿no? ¿Cómo se llama el protagonista? El Price, Capitán Price, ¿no? Es Rambo, el cabrón, y encima muere y vuelve a renacer más tarde, años tarde. O sea, es como, joder, tío, ¿pero qué pasa aquí, no? Entonces, eso, a mí me genera mucha curiosidad porque Isa además hacía ese apunte. Era, hombre, a la gente que le gusta los videojuegos también le puede gustar la historia, ¿no? Porque hay juegos que cuentan cosas de la historia. Assassin's Creed, hay un montón de juegos que te ponen en contextos históricos particulares, ¿no? Pero
por ejemplo, lo que hace Acho, yo también lo equiparo, por ejemplo, a un trabajo de investigación que hace un youtuber que conocemos seguro, que es Carles Tamayo, que hace unos reportajes de investigación, que ya quisiera la tele, ¿vale? En el que se meten sectas, se jode el pellejo, desmantela estafas piramidales. Bueno, el tipo es un genio en eso, ¿no? Entonces siempre lo equiparo a eso. De los pocos youtubers que sigo, te lo digo en serio. Totalmente. De los pocos youtubers que sigo. Yo también, a él ya menos 13 y ya está. A menos 13 me gusta cómo juega a los juegos de supervivencia, pero ya está, ¿no? Entonces, aquí es a lo que voy. ¿Tú aspiras en algún punto en el que tu canal de YouTube coja la suficiente magnitud como para poder desarrollar, invertir dinero y demás en todos esos reportajes que haces para ofrecer, pues, ya no solo más historia, más contexto histórico y más información, sino incluso para poder ser relevante en este punto? A ver, a mí lo que es el factor fama y todo eso me la repampinfla bastante. No es mi pretensión ser famoso. Mi pretensión cuando hago todo esto es que quede la posibilidad de que si alguien se quiere informar, tenga un sitio veraz. Subjetivamente, porque puede venir alguien y decirme dentro de 5 años, oye, esto no es cierto porque ha salido esto. Digo, bueno, porque pues toma estos datos, ¿no? O sea, claro. Pongo una fe de rata abajo y ya está. Pero este mes sí me da cuenta de una cosa, ya es la segunda vez que me pasa, de tener que cogerme un día de asuntos personales en el trabajo para hacer algo de YouTube. Y ella me da cuenta que si el día de mañana esto sigue creciendo, pues voy a tener que invertir tiempo quitándolo de mi trabajo o abandonando mi trabajo si los números son suficientes y el apoyo es suficiente. Pero la pretensión es poder seguir dando cosas que veo que no están cubiertas o que no están bien cubiertas o que simplemente creo que sean de interés o me interesen a mí, porque yo soy un youtuber enano, pero yo soy de los que yo hago lo que me da la gana. O sea, yo por ejemplo, ahora mismo entras a Twitch y no es Twitch, es Hogwarts Legacy, solo. No me vas a ver, porque no me interesa, porque no es un hueco que haya que cubrir, ya está más que cubierto. Efectivamente. Yo te quería preguntar ahora, precisamente por eso, porque hay youtubers que también cubren parte de la historia, aunque lo hacen de una forma bastante más coloquial, o utilizando mucho animaciones visuales, como pueden ser motion graphics y demás. Estaría la youtuber A Toda Leche, que no sé si lo conocéis. A mí bueno, yo sí que veo sus vídeos y todo esto, porque me parecen muy fáciles de ver. Y te quería preguntar, si en algún momento adaptarías así el formato o lo dejarías en plan como el podcast de Acho, que estoy viendo que tienes justamente por aquí. Y te hago otra pregunta, y es, ¿podríamos escuchar este podcast en otras plataformas? Por ejemplo, ahora mismo no me sé ninguna de podcast, ¿vale? Pero Evox, Spotify. Evox o alguna cosa así. Sí, de hecho la idea me la dio un compañero de clase, se llama Criox. Me dijo, oye, ¿por qué no haces esto? Pero necesito un tiempo prudencial para poder preparar todo. Luego, respecto a la otra pregunta anterior, yo soy ilustrador. Y es cierto que quien haya visto mis documentales sabe que meto muchas ilustraciones o muchas explicaciones ilustradas, en plan, como si fueran bocetos. Es algo que, pese a que es mi trabajo principal, o sea, yo soy ilustrador y diseñador en mi día a día, creo que es algo, no deja de ser una herramienta, pero no es demasiado trabajo. Quiero decir, a ti te puedo explicar algo con dibujitos, dicho así, y soy ilustrador y puedo decir dibujitos sin problema alguno. Pero si tú quieres veracidad, lo mejor que te voy a enseñar es un documento original. Entonces, prefiero invertir el tiempo en investigar y enseñar un documento que explicar las cosas, porque la visión que yo tengo de las explicaciones que doy, aunque suene mal decirlo y perdonad por la expresión, veo que muchos de esos canales son como para explicar historia para tontos. Para alguien que dice, hostia, no he estudiado, voy a verme un vídeo de 15 minutos y ya sé lo que pasó con los Austrias. No. Aparte que yo tengo bastantes peleas con muchos de esos canales porque dicen burradas muy grandes. Muchas veces he debatido con ellos y me han terminado dando la razón, pero no son capaces de hacer una fe de rata ni de corregir el vídeo, ni a ellos les importan las visitas y ya está. Pero he visto burradas históricas dichas en YouTube que tú dices, has invertido muchísimo tiempo en hacer este vídeo, muchísimo tiempo, pero no lo has invertido en investigación. O sea, si yo quiero hacer un vídeo sobre el origen del gato con botas, no voy a contar lo que yo sé del gato con botas. Voy primero a informarme si hay algo nuevo del gato con botas que no se haya contado. Esta gente no lo hace.
Hay un canal que se llama Canal Bélico, yo que sé, o algo así, que es de un sí, chaval de LATAM Sí. que cuenta unas barbaridades que ya le he dicho más de una vez, oye, chico, córtate porque la que estás liando. O sea, cuando tú tienes tanto alcance, tienes que tener la responsabilidad de contar una verdad. Claro. Y luego, a mí un canal de historia que no me da documentación, ni me da bibliografía, ni referencias, no es que no tenga mi respeto, es que no me lo puedo tomar en serio. O sea, me has contado el cuento de Caperucita con tu voz, ya está. Y yo creo que las cosas no deberían ser así, yo creo que habría que currárselo más. Y luego lo que se ha añadido, saltando a la otra pregunta un segundo, lo que se ha añadido es que en este documental que estoy montando ahora, bueno, ya explicaré por qué, aunque hago un poco de spoiler, los restos de ese barco están bajo toneladas de cemento. Entonces, la única manera de poder explicar lo que pasó con ese barco es que he tenido que hacer una recreación en 3D. Que eso, básicamente lo que estoy haciendo ahora mismo es hacer en 3D pues, toda la animación de lo que ocurrió. Es mucho curro, ¿eh? O sea, un 3D muy básico, ¿no? Bueno, pero ya te puedo asegurar que he visto cosas en que la gente, que es un 3D que dices tú, lo he hecho en primero de carrera y la gente lo reutiliza hasta la infinidad de los infinitos. O sea, se va cogiendo de un canal a otro y lo usan. Pum, 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 pum. O sea, que tiene mucho mérito que le quieras dar como también ese cariño, ¿no? Para que el vídeo sea más comprensible, para que sea más específico. Yo, vamos, o sea, yo trabajo haciendo videojuegos, entonces hago 3D todos los santos días. Y claro, pues a mí me mola, ¿no? Ver que la gente le dedica este cariño a las cosas. Yo la verdad, yo iba a decir así una coña, porque digo, lo único que he tenido que hacer, ¿no? Para poder tal, es coger un motopico y sacar los restos. Por un momento he pensado que iba a decir, he hecho un túnel. O sea, eso ha sido, joder. No, pero, por ejemplo, Isengar sabe que cuando yo fui a Teruel, yo busqué gente que fuera testigo, Sí. gente que estuviera relacionada con esta serie de 3 documentales que estoy haciendo sobre Murcia. El último documental, hay entrevista con arqueólogos, etcétera. No es... Entonces, en este segundo documental no he podido ahondar más porque no puedo. Claro. O sea, me he llegado a meter en una base. He hablado con la autoridad portuaria, que por cierto me dijeron que no podía entrar y he tenido que buscarme las mañas sin meterme en territorio privado. Pero quiere decir que yo cuando hago las cosas las hago bien. O sea, pensar. No vendo humos como el chaval este, que es que no quiero meterle mierda, pero es que pare, por favor. Sí, bueno, se la han tirado por el chat, no te preocupes, pero... Otro murciano, para variar. Yo tengo una pregunta, porque has nombrado mucho justo, ¿no? Ese documental de Teruel y demás. ¿Nos puedes contar un poco de qué trata y por qué fue tan peligroso? Por lo menos pinta peligroso. Pues eso fue que yo, bueno, pues poco a poco interesándome en la historia, me enteré que mi abuelo estuvo en las brigadas internacionales, pero no sabemos mucho más. Sabíamos que mi abuelo había luchado en la guerra civil, que le había pasado canutas y que estuvo con unos checoslovacos. Yo me puse a investigar simplemente para que mi padre pudiera saber exactamente dónde estuvo su padre, porque mi abuelo nunca quiso hablar. A lo largo de muchos años llegué a entrar en el banco de información ruso, que es donde está toda la información de las brigadas internacionales, localicé dónde estaba mi abuelo, localicé los documentos de mi abuelo, una jarta llorar por parte de mi padre. Bueno, y la cosa es que una vez dije yo, quiero ir al sitio a ver qué es lo que vieron, porque yo estaba haciendo un libro con toda la información que estaba recopilando. Bueno, estoy haciendo un libro. Y dije, bueno, voy a irme para allá unos días. Me fui para allá, encontré las trincheras, bueno, organicé una que no veas con los ayuntamientos. La cosa acabó que yo abrí un expediente con un dossier para datar oficialmente X kilómetros de trinchera, que luego ha resultado que en esas trincheras han aparecido restos humanos, pues bueno, de combatientes caídos. Y, bueno, pues hice el documental, la primera parte, todo de puta madre, pero dije, tengo que volver porque me queda mucha zona que quiero visitar. Pero en el documental se ve que yo con mi Peugeot 407 me metía por sitios que pues era más para llevar un 4x4 o directamente no ir. También te digo que directamente no ir después de estar ahí. Y en una de esas, pues, tuve un percance con el coche que casi me caigo por un cortado y en ese momento, lo digo en cámara, digo, bueno, aquí se ha terminado la aventura, yo me voy para mi casa porque he estado a centímetros de caerme por un cortado de 50 metros y eso no, no va a pasar. ¿Que luego el vídeo tiene muchas visitas? Sí, pero demasiado. El murciano muere en Teruel por un cortado. Es que, claro, el documental es yendo a los sitios donde estuvo, sitios razonablemente vírgenes,
donde habían restos de guerra, habían casquillos en superficie, no había pasado nadie con detectores, gracias a Dios. Claro. Pude datar todo, luego toda esa información ha acabado en organismos oficiales y me lo han agradecido 1000 veces y ya estoy pues, dentro de un mundillo de investigadores de la guerra civil donde pues vamos datando fosas, mandando a abrir fosas, encontrando a familiares, etcétera. ¿Te abre eso puertas para poder seguir investigando? Es decir, el poder estar dentro de este mundillo de historiadores donde ya puedes acreditar, ¿no?, ciertos descubrimientos en algunos puntos de España. ¿Te facilita las cosas o te las... o no Me te la las facilitan mucho porque cuando yo hablé con la Marina Naval aquí en Cartagena, ellos me preguntaron, ¿pero tú qué quieres? O sea, ¿para qué es esto? Claro. Y yo le dije, mira, yo me dedico a esto, pero mientras que no estoy dedicándome a esto, estoy haciendo unos documentales sobre la historia de Murcia y quiero hacer sobre este acontecimiento, el cual el hombre en concreto no tenía ni puta idea. Y cuando yo le pegué toda la parrafada, me contestaron, me dijeron, ¿tiene usted permiso? Nos encontramos tal día a las 10 de la mañana en la puerta. Ah, mira. Y me trataron como un rey. Me recogieron en un jeep de la Armada, me subieron hasta donde yo quería, me dijeron, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Y les dije, 1 hora y media grabando. Y me dijeron, bueno, pues luego te recogemos. Me dejaron solo, lo cual es bueno, quiero decir, en el aspecto bueno, porque puedes ir y hacer lo que te dé la gana sin tener a nadie detrás mirándote. Y luego me recogieron, me dieron las gracias y ya. O sea, pues te facilita mucho. Está genial eso, hombre. Al final yo, por ejemplo, sigo un canal también que, aunque no es un canal de historia literalmente, habla mucho de historia por lo que encuentra, que se llama Detección Metálica. Es un asturiano, un chico asturiano que pues, va con detectores de metales. ¿Eh? El del agua. Tira imanes al agua, va con un detector de metales por ahí, está haciendo una choza, bueno, reconstruyendo una choza de 100 y pico años. Sí. El tipo hace un montón de cosas, ¿no? Pero una de sus cualidades más, o por lo que se le conoció, fue detección metálica, porque iba con su detector de metales, pues oye, por antiguas vías romanas, por un montón de trincheras de la guerra civil, bueno, sacando un montón de información. Él no es historiador como tal, él sencillamente encuentra objetos históricos. Mucho. Claro, él encuentra objetos históricos que después trata de llevarlo a museos para que los puedan documentar y después él lo va añadiendo porque es un material que él encuentra que no tiene ni puñetera idea de lo que se ha encontrado. Luego se ha encontrado un obús de artillería de tal y dice, creo que esto es un... Sí, y lo maneja como le da la gana, que yo muchas veces ¿no? me llevo la... de artillería, ¿sabes? Entonces es como, bueno, vale, sí, te puede petar, pero tú mismo. Entonces, hombre, lo bueno es que al final, oye, el muchacho se preocupa por datar lo que ha encontrado, por intentar documentarlo, pues con estamentos legales, ¿no? Entonces, oye, siempre es un contenido que es interesante, porque yo de YouTube ya estoy un poco cansado de contenido que es irrelevante. Yo ya sigo a youtubers que hacen cosas muy diferentes. Nico Ride Me 5, que se ha pegado un tour por todo África en moto durante casi 4 años. ¡Oh, qué guapo! Que ya sé quién es. ¡Buah! ¡Qué pasada! Sí, vaya huevos tiene. Ese tío tiene huevos así gordos. O sea, esto de plantarse delante de un miliciano con una K-47, sí, con la moto a tope y todo lleno de dinero, el pavo a pasar la vida y que no tenga miedo, yo estaría cagadísimo. Exactamente. Entonces, yo ya sigo a youtubers que hacen cosas muy diferentes, ¿no? Y que me aportan un conocimiento que yo no tengo, ¿no? Y ver a un tío viajar, pues en este caso, tal como lo ha hecho él, es increíble, ¿no? A mí me lo parece increíble. Entonces, canales que yo voy diciendo por aquí que os recomiendo que veáis, porque de verdad, el que no los conozca, que vaya a verlos porque son muy curiosos. O sea, es material que es didáctico en alguna manera, ¿no? Y está genial. Vale, ahora que has dicho una cosa, no solo te abre puertas todo eso de estar en un entorno de investigación, sino también los propios vídeos que he hecho me han abierto muchas puertas, muchas de ellas las he tenido que rechazar, pero hay mucha gente, y cuando digo mucha, es mucha gente, te puedo decir que fácilmente 50 personas a lo largo de un par de años me han escrito para invitarme a su casa, porque al lado de su casa hay unas trincheras que no saben ni de qué son. Anda. Y eso me hace mucha ilusión, aunque no, joder, para empezar, yo no me voy a meter en casa de alguien que no sé ni quién es. Claro. Pero sopa o me piro. Claro, es en plan... Pero también me escribe mucha gente que me manda una foto y me dice, mira lo que me he encontrado. Y lo mismo te manda una foto de una granada que le dices, sal a la calle, déjalo en el suelo, métete en tu casa, llama a la Guardia Civil ya. Me he encontrado cosas muy bestias. Sí. Por la zona, claro, por la zona por donde yo vivo, si te alejas un poco, sí que hay cosas, pero por la zona donde yo vivo, como no dejaron entrar a la vertiente como más, por así decirlo, extremista, apenas hay cosillas de esas. Ahí sí te alejas, pero por los pueblos de alrededor mío no hay casi cosas de esas, apenas. De hecho, la verdad es que menos mal, ¿no? Que la gente tuvo raciocinio en ese momento, dijo, paremos, es por la zona de Albacete, básicamente. Sí, pero bueno.
te quería hacer una pregunta porque nos quedan 15 minutos y esto es súper interesante. Se te estaría preguntando pues por un montón, ¿no?, de movidas, porque para mí toda esa faceta de investigador, vamos, es que es impresionante. Pero proyectos futuros, ¿qué te apetece pues relatar a futuro? ¿Qué tienes pensado hacer? Pues seguramente en verano, casi seguro por mi parte, hay un amigo de internet que Isengar lo conocería, que se llama Lethal, Grande que Lethal. tenemos planeado irnos en verano a Omaha, bueno, a Normandía, La Normandía. y ver cuál es la posibilidad de grabar algo allí fuera de lo normal, porque Omaha lo ha visto todo el mundo, Claro. todo el mundo sabe todo sobre Omaha y sobre Utah Beach, etcétera, pero eso es algo. Y luego sí que es cierto que tengo pendiente, en cuanto a la 129, volver a una de las zonas que no me dio tiempo por mala previsión de agua, porque eran 2.000 metros de altura, subir 2.000 metros de altura, no calculé bien el agua, fueron 3 horas de subida, 2 de bajada, y volver ahí. Y luego sí es cierto que me gustaría viajar un poco más por el norte para seguir buscando cosas relacionadas con la guerra civil, pero cosas que no sean las típicas. O sea, quiero decir, yo voy a sitios que no son datados. Entonces, tengo que buscar toda la información sobre las brigadas internacionales, etcétera. Y luego hay una cosita que ahora está empezando, que tampoco puedo decir muy a gritos, porque lo mismo tardo unos meses que tardo unos años, que ha habido ya contacto con una asociación de familiares de veteranos de la Guerra Civil Española en, bueno, pues en la antigua Yugoslavia y en República Checa, y puede ser que se haga algo relacionado con eso. Ahí hay una posibilidad. Qué guay. La verdad que eso está guapísimo. Yo he estado en Normandía, pero he estado en Normandía cuando era un niño, con 14 años creo que es, y porque nos pillaba de viaje a Disneyland París, porque hicimos toda la costa oeste. Vamos a ver a Mickey y a un sitio donde murieron 2.200 personas, claro, chicos. había mucha gente muerta en la playa. Mickey Mouse está muerto también. No, el caso es que fui muy de joven. Entonces yo paré por allí porque como ya jugaba al Call of Duty yo insistía mucho. Yo quiero parar aquí en la playa esta donde se ponían los búnkers, ¿no? Y tal. Entonces, pues bueno, era un crío y me apetece mucho volver a modo de quiero conocer. Yo quiero estar en la iglesia de San María Église, yo quiero ir a Carentán, quiero ir a Caen. O sea, yo quiero ver esos mapas que he jugado durante un montón de años. La realidad. Quiero verlo en realidad, ¿no? Yo quiero quedarme así delante de la iglesia de San María Église y decir, me cago en la leche, si es que yo me subo ahí a pegar hostia, ¿sabes? Hombre, a mí me apetece eso, pero también me apetece, la gente sabe que a mí me apetece meterme en sitios donde puede ser que pise mal y pierdo una pierna, por así decirlo. O sea, pero mola, yo cuando voy por ahí voy con un detector de metales metido en la bota para ver dónde piso, y eso es cierto. Claro. Entonces busco esos sitios, pero esos sitios son muy difíciles de encontrar porque la mayoría de veces están en cotas muy altas, claro, o están en sitios privados y el tío te dice que tú vas a meterte por aquí a buscar nada. Claro, es evidente, ¿no? La verdad que oye, esta faceta, y a mí me alegra mucho de que quieras seguir explorándola y sobre todo que la sigas ampliando, porque son, ya os digo, documentales que tenéis que ver por parte de Hacho, que son muy interesantes. Te guste más, te guste menos la historia, al final es... ¿Quién no ha visto el documental de La Roja de 2010 cuando ganamos los mundiales? Pues habrá gente que le importa un huevo el fútbol, pero ese documental está guapo. Entonces la gente lo ve. Pues esto es lo mismo. O sea, esto es exactamente lo mismo, no es por poner un símil. Pero hemos hablado de la 129, de la real, pero ¿qué pasa con la 129, la no real, que es un clan que tú diriges, que el achomunismo sigue potente y demás? ¿Cómo es gestionar un clan? ¿No? Porque más que un clan, en la 129 es cierto que sois más como un grupo de amigos, yo os veo más así, ese grupo de amigos que se ha organizado para jugar, pero ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo nace esa idea? No, básicamente es todos los clanes que habían cuando yo empecé a jugar a Hello Luz olían un poco a pollo frito. Sí. O pues era demasiado serio, no entraba, digamos, en el perfil que yo buscaba. Dije, yo voy a intentar hacer algo de gente que sea un poco chupapinchi, que le dé igual 880, etcétera. Y poco a poco fuimos añadiendo gente, poco a poco. La gente nos veía que sí por YouTube, que sí en directos y la gente se iba uniendo. Y ahora ha llegado el punto en el que hemos tenido que habilitar tickets para poder gestionar eso. Pero aún así somos muy selectivos en plan de... es un proceso bastante largo, no llega ya a apuntarte y entrar. Llegas, te permitimos,
te tiras un mesecito en barbecho a ver si nos llevamos bien, y si nos llevamos bien entras en una zona del clan, pero hay otra zona más personal que es solo para el día a día donde nos contamos nuestras mierdas, pero es... o sea, no sé si nosotros ni siquiera lo llamamos clan, para nosotros es como la milicia de Pancho Villa. Pero básicamente tenemos muchísimos aspectos comunes de historia, de temas así, y ahora hemos ampliado un poco ayudar, no sé si la palabra es ayudar, a completar números con la 501 para jugar competitivo, algo que era... es algo que a nosotros nos la repampinfla, y eso se lo dijimos a la 501, a nosotros nos la pela el competitivo. Nosotros queremos ayudaros para adentro. Para adentro. Y oye, pues no ha ido tan mal, podía haber sido peor, no ha ido tan mal, pero sí, poco a poco hemos ido ampliando y ya llega un momento en el que hemos tenido que decir, bueno, vamos a tener que hacer un filtro porque queremos seguir siendo ese grupo de gente que nos conocemos. Hay mucha gente del clan que pasa por aquí y se toman cervezas, ¿sabes? Como cualquier grupo de amigos. Claro. Y luego hay gente que solo os trata por internet, gente que está dentro de la 129 pero se ha tomado un descanso y solo juega aquí juego y jugamos con él. O sea, es más una comunidad que un clan. Claro. O sea, tampoco hay mucho que gestionar, también te digo. No, hombre, hay que gestionar en la comunidad española de Hell Luz. Aquí el nuevo moderador. ¿Qué pasa, chavales? Os voy a dar, pero bien dado, porque no os voy a pasar ni una. Tengas el tag de la 501, la 129, la 250, la DIE, el Tengo Verda. tengo los warning, ayuda. Estás jodido, si hay un tercero te funamos, o sea, sin excepción. Pero bueno, es cierto que gestionar eso al final empieza siendo una cosa más o menos chiquita y se va haciendo grande, ¿no? Porque al final sí. termina haciéndose una pelota grande. Isa, yo aquí, fíjate, esto sabiendo tú que eres diseñadora de videojuegos, esta pregunta te va a gustar y encima sé que vas a preguntar después, porque lo sé. Hacho ha tenido la posibilidad de acceder a una alfa de un juego que se llama Resolve. Un juego que está basado en la Segunda Guerra Mundial también y que, bueno, los desarrolladores del Hell Luz, bueno, algunos de ellos están realizando este juego, ¿vale? Hacho, ¿cómo es esa experiencia de ser alfa tester, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de un videojuego que está totalmente en desarrollo, que está muy virgen y demás? ¿Cómo se vivió eso? Yo creo que si hiciera un videojuego no hubiera dado tantas que he comandado ellos, porque cuando empezamos a hacer... Bueno, la experiencia es flipante. Primero porque te sientes la hostia de bien porque te han dado paso. O sea, a mí cuando me escribió el desarrollador jefe me dijo, oye, Hacho, toma. Y yo dije, pero si está Nano. O sea, yo probé el juego con Nano, que muchos de vosotros conoceréis a Nano. Nano es un pedazo de youtuber internacional súper conocido. Y yo al lado de Nano, no había VoIP, pero yo al lado de Nano diciendo, si supieras lo que te quiero, si lo supiera y te lo pudiera decir. Y claro, me sentí la hostia, pero también me di cuenta que no todo el mundo está hecho para una beta. O sea, cuando tú entras en una beta, tienes que saber que todo te va a ir como el culo. Los FPS por el ano. Que van a entrar 100 personas y te va a ir que vas a querer apagar el ordenador y no puedes porque tienes que hacer reporte luego. Y me vi gente que era como, van los FPS. Es obvio, estás en una beta. Es como irte a jugar al fútbol con una pelota cuadrada y decir, hostia, es que no rula. Hombre, pues ¿qué querías, hijo? Es una beta. Me mola ser parte del desarrollo, que hayan pensado en mí y sobre todo que te pregunten personalmente que le importe tu impresión, pues porque ven que en tu canal juegan mucho X juegos o conoces mucho X factores y tienen en cuenta tu opinión por eso, precisamente por la experiencia. Y realmente el juego pinta bien. Puede ser que le quite números a Hell Luz, sobre todo por el énfasis que hacen los desarrolladores en hacerle caso a la comunidad, siendo tajantes en lo que ellos quieren. No es un juego milsim, pero vas a tener la oportunidad de hacer algo más milsim porque te vamos a dar unas herramientas de gestión de servidor. Eso te lo dejan bien claro. Todavía hay gente que llega y dice, pero esto no es milsim. Bueno, pues haberte leído la letra pequeña que te lo han dicho hasta en fuente número 15, tío. Pero es bastante guay y te sientes bastante guay el poder participar en un desarrollo de un videojuego. Llega o no llega nada. Sí, bueno, la parte de tester yo creo, por lo menos la que es de trabajo, ¿no? No tanto la que cuando te dan una key tienes que probar el juego y demás. Yo sinceramente no querría trabajar como tester de un juego porque es algo, eso es otro mundo, ¿no? Es bastante diferente. Por lo normal, cuando te hacen juegos así, todo esto, y saben que hay una comunidad muy específica a la cual le van a poder dar un poquito más de impresiones más específicas, lo suelen hacer porque uno es más barato que tener a mucha gente testeando un juego
Y dos, el feedback que te van a dar es bastante más específico, como he dicho antes. Entonces, sale más rentable, sale muy rentable hacer eso. Y aparte que a mí me llegaron y me dijeron, oye, tú pruébalo, graba lo que quieras, cuanto quieras, y si tienes que decir que es una mierda, di que es una mierda, que no hay problema alguno. O sea, ahí cumplieron. Sí, es que ya te digo, o sea, me parece como la mejor estrategia que puedes tener, porque a veces hay, bueno, en empresas más chiquititas te toca a ti probar, ¿no? Lo que has creado y cosas así, es dar vueltas y no es divertido. O sea, no, los testers no juegan divertido el juego. Eso a lo mejor pasa una primera vez. Los pero es testers que se no lo ponen juegan contra una una vez. pared, intentan saltar y agacharse 300 veces a ver si son capaces de A ver si de atravesarla. pasar un glitch o de tal. Sí, es que son muchas movidas, ¿eh? O sea, es un trabajo pesadete, Pero bueno, pues la verdad es que le echaré un ojo. Fechas, necesito fechas para este juego. ¿Sabes más o A menos ver, cuándo ¿cuándo vamos está a pensado tener eso? eso? El Kickstarter va a empezar seguramente antes de marzo. Ujú. Estaba previsto. También es cierto que ellos te dicen que no van a prometer nada, que ellos no van a hacer promesas, pero que piensan que el desarrollo está como para sacar un Kickstarter para que la gente que quiera ayudar a desarrollar pueda. Y lo que es el juego en alfa abierto en Steam, calculamos, sin poder decir una fecha, pero antes de final de año. Es Bueno, una buena... Antes habrán pases abiertos para que la gente juegue, para probar servidores, para probar la optimización, porque es un juego que es en Unreal Engine 5, está muy bien optimizado ya de por base por el proceso, pero todavía le falta toquetear cosillas. Bueno, mira, va a salir más o menos cuando la Udate 13 de Hell Let Loose, a finales de año o 2027. Pelea de gigantes, a ver qué sale la Sí, cosa. no, la verdad que hombre, veremos qué ocurre, porque desde luego es bonito vivir el proceso. Esto a mí no me había pasado hasta ahora, y es vivir el proceso de tener un juego tan de nicho para mí, que es el Hell Let Loose, de jugar todos los días un rato, de ser parte, ¿no?, del juego al final, porque eres parte del juego, de una comunidad española, bueno, hispana, la española es un poco curry, pero independientemente de eso, es cierto que me siento parte, ¿no?, de ese posible o potencial cambio cuando llegue Resolve. Yo voy a estar muy atento, voy a querer jugar y yo voy a querer ser parte, ¿no?, de ese pequeño desarrollo cuando salga la beta y demás. Pero, ojo, es bonito vivir esa parte, ¿no? Yo siempre vivía esto como ha salido el Call of Duty Modern Warfare, cuándo sale el Modern Warfare 2, cuándo sale el Modern Warfare 3, cuándo sale el Black Ops, pero sabías que era o Treyarch o Activision, ¿no? Y que no iba a cambiar mucho el padre en este caso. Entonces, pues bueno, ya sabías lo que te esperabas. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de que por mi trabajo conocía también a desarrolladores de Cyberpunk, que yo era un juego que la verdad es que al principio decía, vaya mierda, pero conocía a varios artistas con los cuales hablaba de vez en cuando y, joder, cuando ves las cosas desde dentro, ¿sabes? Una cosa que tiene que tener un beta tester es no tener miedo de decirle a la persona a la que aprecias o le tienes como artista un cariño, decirle, oye, lo que estás haciendo es mierda, tienes que cambiar esto. No es fácil. Entonces, no cualquier persona puede ser beta tester o no cualquier estudio puede tener un beta tester y fiarse al 100% de él, ¿sabes? Efectivamente. Es así. Bueno, que Cyberpunk no falla precisamente por artistas visuales, falla por falta de tiempo y de pensar cómo integrar algunas cosas. Se nota mucho, se nota demasiado que no tenían coches en los anteriores juegos que hay, porque donde más fallan es ahí. Se nota una barbaridad. No es lo mismo un caballo que un coche. Y se nota muchísimo, pero es que se nota mucho. No, hombre, la verdad que Cyberpunk a mí me parece como universo, me parece una pasada, me parece muy guapo esa distopía, ¿no?, que quieren meter dentro de un videojuego y mola eso. Y dicen, de hecho, que ha mejorado muchísimo desde su salida. O sea, que fíjate, ¿qué nos señalas? Todo esto es Cyberpunk. Todo es Cyberpunk. Pues eso mola, es como un poco otros videojuegos que llevan en desarrollo años, como Star Citizen, que al principio era injugable a nivel de rendimiento, ahora ya empieza a ser más jugable, no necesitas una mega ordenador para al menos moverlo, ¿no? Bueno, pues oye. Pero la gente en los videojuegos está muy mal educada. Sí, o sea, totalmente. la gente llega a un videojuego acostumbrada a comprar un Call of Duty que vale 60 euros y que le va de puta madre. Eso sí, llegas a una pared invisible, haces así, ya no puedes pasar. Y, sin embargo, con juegos como puede ser Cyberpunk, no están acostumbrados a pasar por un proceso indie en el cual tú vas siendo parte del desarrollo del juego y sabes que van a haber fallos humanos, porque en todos los juegos hay fallos humanos. Está claro. El problema está que esa gente, hay mucha gente que ahora son de generaciones nuevas que no están acostumbrados a jugar como el culo.
O sea, los juegos que nosotros jugábamos, habían bugs por todos lados. O sea, PlayStation 1 era la casa de los bugs en todos los videojuegos. Porque es que el desarrollo para PlayStation 1 era... Absolutamente. Era... Encuentras con esos fallos que nosotros, como ya gamer experimentados, estamos acostumbrados, y ahora viene una generación nueva que se creen que todo tiene que estar pulidito y depiladito. Sí, no. Y eso O es sea, muy difícil. ahí sí, no, ¿eh? Es que, es que aquí entra el conflicto porque pasa. Cuando tienes un departamento gigante de gente, te lo digo de manera, porque lo sé, es difícil que haya buena gestión entre lo que necesita un artista para trabajar y que el agente de marketing esté de acuerdo con ese tiempo y que la persona que quiere recibir el dinero ya y que ha prometido fechas esté contenta con que esas fechas se retrasen. Entonces, aquí siempre está el mismo problema y ahora hay una mala educación en dar juegos que están bastante rotos y probarlos con la gente que te los están pagando, y esto no está del todo bien. Entonces, Claro. y eso es culpa de no la parte de los artistas, sino de la parte de arriba, porque luego escuchas a artistas que han dejado de trabajar en X sitio Sí. y ya su contrato ya no tiene nada de NDAs ni nada por el estilo y ¡pof! Les falta decir que madre de mi vida. Entonces, les falta decir hasta los nombres de las personas que les hacían eso. Totalmente. Y esto queda para mucho debate. La industria del videojuego por dentro da mucho debate, demasiado debate. Nah, por desgracia, el debate lo podríamos alargar, pero llevamos una hora de entrevista y es momento, ¿no?, de ir cerrando este capítulo con Acho. Pero también te digo, Acho, que te quedan todavía un par de preguntas importantes, además. Primera pregunta, la más difícil, de la entrevista, joven. Cuidado. Vale. ¿Qué tal te lo has pasado en la entrevista? Muy bien, muy bien. Vale. Yo siempre tengo una pega con las entrevistas. Me han hecho bastantes entrevistas y en sitios bastante conocidos por asuntos de trabajo y demás. Y me gusta porque ha sido más una charla. Normalmente es bastante palito en el culo, recto, Sí. y aquí podía estar más en mi salsa. Eso Como sí. una barra de bar. Es lo que queremos, ¿no? Porque al final estos workers, si conocemos a la persona trabajadora, más allá de hacer una batería de preguntas al uso. Entonces, es nuestro sello de identidad, podríamos decir. El sello de identidad que hemos aquí instaurado, que nos costó instaurarlo, ojo, tuvimos que luchar un huevo para que estas entrevistas fueran una charla entre amigos. Nos conociésemos o no nos conociésemos, pero la idea era hacer que la persona se sintiera lo más cómoda posible para que nos contase lo que quisiera, sin guión. Yo recuerdo la primera temporada que a mí me exigían un guión y yo le dije, el guión por aquí. Digo, no, lo siento, pero no va a ser. Vale, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, Acho, que esta nos la hemos sacado de la manga esta temporada y porque nos mola y porque así traemos gente. De hecho, la semana que viene tenemos un invitado que ha sido un invitado de esta pregunta, sale de esta pregunta. ¿Quién te gustaría ver por eSports Business Life Workers? ¿A quién te molaría que trajéramos para hablar de videojuegos, de su vida y de su trayectoria en general? Pues te voy a dar un nombre. Dámelo. Bueno, Samarica es... Ahora te lo daré porque lleva adelante... Vale, ya, pásamelo después ahora por el Discord. Que es una chavala, bueno, hace de todo. Hace desde jugar videojuegos, just chatting intensamente interesante, porque él y su novio son la hostia. Yo los conozco desde 0 Viver hasta ahora que tienen 300 o más. La he visto con más. Está metida en rollos de equipos de competición, etcétera, y me parece una tía súper interesante, muy, muy buena. Y bueno, ya te lo daré por si veis que el contenido es apropiado, pero me parece una persona bellísima, por todos lados. Él y su novio son bellísimos. Check, queda apuntadísimo. Sí. ¿Y Isa qué pasa? ¿Qué check? Que hago el check de check. El check. Vale. Digo, ha levantado la mano. Es que estoy muy... Este efecto profesional de profe. Cuando yo veo un dedo así, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Y sobre todo, si es... le voy a mandar un abrazo muy grande a un alumno que se llama Beltrán. Beltrán, cada vez que está así, digo, joder, tío, ¿qué pasa? O sea, ya no le digo, ¿qué quieres? No. ¿Qué te pasa? Ya todo el día, así con el dedito así. Y digo, joder, tío, te voy a poner un donut como el antiguo anuncio del donut, que metían un donut en el dedo, pues igual. Así que nada, pues Acho, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. La verdad que, como bien hemos dicho, ¿no? Tu perfil es un perfil de currante nato, de un montón de cosas, y la verdad que ha sido un auténtico placer. Isa. Ahora sí, que vale. Yo solamente quería decirte que le dejaras una pregunta, porque creo que solo has dicho el nombre de la persona, pero una pregunta. ¿Qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? De tu parte. Venga, una pregunta. Imaginemos que el mundo
se va a la mierda. Hay un apocalipsis tipo de las sofás o como quieras. Vale. Se empieza a generar una sociedad y tú eras youtuber y dices, ¿cómo con lo que tengo puedo hacer algo parecido? Vale, venga. Lo tengo. Pregonero del pueblo, ya está. Te lo respondo yo, o sea. La campanita de YouTube, te coge la campanita de No, enfermo. lo típico, ¿no? Te pones a pegar 4 voces ahí en un tablao un poquillo más elevado y ya lo tienes. Hay una pelea, te pones delante. Voy a dar mi impresión, voy a reaccionar a esta pelea. Por ejemplo, Vídeo Están devorando a esta señora. Voy a reaccionar a la devoración de esta señora. Vídeo reaccionando a un zombie. Estaría guapo eso, la verdad. Pues bueno, lo dicho, Hacho, te dejamos por aquí abajo, ¿vale? Despedimos el programa. Ha sido un verdadero placer. Y para próximas temporadas, no descartes que te volvemos a llamar. No digo. Ay, qué gusto, muchas gracias. Venga, un abrazo, Hacho. Un abrazo. Ya últimamente es tradición cortar a la gente cuando está hablando. Es algo que me gusta. El único que se fue aquí, y no sé si lo recuerdas, Isa, con el gemido fue Kekoso, que se fue con el ¡ah! Y le cortamos, que fue en la anterior charla que le luz. Recuerdo. Bueno, Isa, oye, un martes más. Desde luego, entrevista más que interesante por lo polifacético, ¿no?, que es Hacho en su vida cotidiana. Y hemos hablado de juegos, hemos hablado de historia, hemos hablado de clanes, hemos hablado de todo un poco. Nos ha faltado hablar de paintball, que tiene un equipo de paintball, pero en algún momento hablaremos de eso cuando esto se llame Paintball EV Life o algo así, yo creo, ¿no? Pero bueno, oye, Isa, verdadero placer. La semana que viene, vamos a decir quién viene, porque lo podemos decir, ¿vale? Sí, lo podemos decir. Lo podemos decir. Venga, ¿quién viene la semana que viene? Te pillo. Pues, te pillo, ¿no? pues te he pillado. Zugno Fijo nos comentó justamente que quería que trajéramos a una persona, bueno, de ese entorno, ¿no? También hace rol y demás, y ahora está en directo, de hecho, que es Huachinani. Lo vamos a tener la semana que viene aquí con nosotros para que nos cuente un poquito pues cómo empezó, cómo es la creación de contenido, etcétera, cómo llegaron los videojuegos a su vida. Bueno, ya conocéis un poquito el formato de esta entrevista y lo tendríamos pues la semana que viene. Y en realidad tenemos también un invitado súper tocho para el día 28, pero ese lo vais a saber la semana que viene, así es que... ¿Para qué añadir más? Adiós. Os queremos. Nos vemos el martes que viene, chicos. ¡Chaito! Hasta luego.